Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. Comienza esta discusión abierta, Actualidad Central. Bienvenidos a la invitación de CNN Chile y Universidad Central. Yo creo que este debe ser uno de los temas que más convocatoria tiene porque nos afecta a todos. Los derechos, las leyes laborales, las relaciones laborales. Y bueno, se dice que en estos últimos 4 años Chile ha alcanzado el pleno empleo. Cerca del 5,7% no más de cesantía de su ocupación, de acuerdo a cifras internacionales, de acuerdo a la nueva medición que se hizo con los parámetros de la OCDE. Sin embargo, ha comenzado, y desde hace largo tiempo, a exigirse no solamente empleo, sino que mejorar la calidad de los mismos, los salarios, en fin. Varios factores inciden en esto y comenzamos a analizarlo. Saludamos de inmediato a don Andrés Nodón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está? Bien, Pablo, muchas decano, gracias. Bienvenido. Por allá, don Felipe Salaverry, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias. Por acá, ex asesor presidencial, además hoy día se encuentra en su campaña para diputado por primera vez, nos referimos precisamente a Jorge Alessandri. Vas por el distrito 27 de la Cisterna del Bosque San Ramón. Exactamente, el distrito de Moreira. El distrito de Moreira, llegaste al cupo que él dejó. Exacto. Y saludamos por supuesto también al diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, candidato también por el 27. Así es. Es coincidencia que sean del mismo distrito que los trajimos, así que no se me pongan a pelear ahí y esas cosas. Temas laborales. Hoy día son temas laborales. Voy a hacerle la misma pregunta a los 4 y parto contigo, Andrés. ¿Fortaleza y debilidades de la actual legislación laboral? Mira, Pablo, aquí se da una situación bien curiosa, porque podríamos señalar dentro de las fortalezas las reformas que existieron en materia de organizaciones sindicales en los años 91 y 2001. Sin embargo, uno se pregunta por qué eso no ha traído aparejado un fortalecimiento del movimiento sindical. Y es porque, no obstante ello, esas reformas no se han visto reflejadas en lo que es la negociación colectiva. Nuestro sistema de negociación colectiva actual sigue siendo el mismo del plan laboral que fue aprobado durante el gobierno militar. Entonces, en definitiva, tenemos un sistema de negociación que no sigue la teoría del conflicto, que considera que el conflicto es natural a las relaciones laborales, sino que sigue la teoría denominada del consenso, que mira el conflicto como una desviación patológica. Y te puedo dar ejemplo. ¿De qué sirve que tengamos libertad para constituir sindicatos, autonomía sindical, si en la norma de negociación colectiva te encuentras con el artículo 346, que permite extender los beneficios ganados por los sindicatos a los trabajadores no sindicalizados? Entonces, ¿qué te está diciendo esa norma? ¿Para qué va a entrar a una negociación colectiva? ¿Para qué va a, si quédese afuera, le va a llegar igual? Otro ejemplo, estamos llenos de puertas de escape en la negociación colectiva que en definitiva hacen que la negociación termine por acuerdos sin que esos acuerdos existan. Por ejemplo, si los trabajadores no logran ciertos quórum para aprobar la huelga, no logran hacerla efectiva, no se realiza la votación, se entiende que se acepta la última oferta del empleador. O sea, el no aprobar una huelga no significa necesariamente que se esté aceptando lo que el empleador está ofreciendo. Sin embargo, así lo entiende la posibilidad de contratar planta paralela o por fuera de reemplazo le quita urgencia eventualmente a la empresa para poder llegar a un acuerdo. Absolutamente. De hecho, el comité de expertos de la OIT todos los años pares nos formula observaciones y reprocha a Chile, entre ellos el reemplazo de trabajadores en la huelga. Somos uno de los pocos países en el mundo que lo tiene, y como asimismo nos reprocha el hecho de que se pueda reintegrar los trabajadores a partir del primer día, porque claro, en principio el artículo 381 nos habla que a partir del 15º día, pero resulta que hay una norma que es general, que señala que si se reincorpora en cualquier momento más del 50% de los trabajadores, termina la huelga. Termina la negociación colectiva. ¿Y cómo termina? Aceptando la última oferta. O puedo negociar con grupos aparte, todo eso. Jorge, ¿cómo ves tú en este mismo tema las fortalezas y debilidades que tiene la actual legislación laboral? Gracias, Pablo. Yo diría que en materia laboral, la primera bandera de lucha que no hay que soltar nunca es que estemos creando empleo como economía. Tú puedes decir, no, hemos llegado al pleno empleo, efectivamente, pero de aquí a 2 años más van a haber 350.000 nuevos egresados de la educación superior que van a tener que buscar pega. Entonces esto no es un tema que se acabe, no es que estamos en pleno empleo y podemos dormirnos en los laureles. Por el contrario, si la economía no está creando, ojalá 200.000 al año, como ha sido en el actual gobierno, todos los otros temas que tú puedas conversar pasan a ser banales. Así que primera bandera, seguir creciendo. Creo que hay varios proyectos en el Congreso
que están pendientes de aprobación, algunos en el Senado, otros en la Cámara. El tema de la capacitación CENSE, por ejemplo, fortalecer ahí, llegar ojalá a 50.000 capacitados al año. Eso es un tema que tenemos pendiente. Teníamos 3.500 hace unos 8 años. Hay que llegar a 50.000. Regular el trabajo a distancia. Santiago es una ciudad que cada vez cuesta más moverse. Cada vez cuesta más llegar al trabajo. Déjame hacerte una consulta antes de ir con tu papel ahí te pido una respuesta cortita. Pareciera que, si yo lo veo así, digo, generemos empleo y después mejoramos la calidad. Entonces yo voy a decir, mira, es como me compro la casa en Santiago y después la casa en la playa. No, todo al mismo tiempo. Ya. Pero no pasemos al paso 2 descuidando el paso 1, porque el paso 1 es nuestro cimiento. ¿Tu papel? Mira, fortalece debilidades de la actual legislación laboral. Yo soy lo más crítico que hay a nuestra legislación laboral. Yo creo que es pro empresario. Este es un sistema que nos dejó José Piñera. José Piñera no solamente nos dejó el famoso nefasto sistema de pensiones, sino que además nos dejó este famoso plan laboral, que yo digo, mira, pro empresario, es el único país del mundo, el único, yo no conozco otro, por si acá mi amigo que habían otro, donde la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus intereses es la huelga. Y resulta que en Chile podemos reemplazar al trabajador en huelga. Y eso es insólito. Yo creo, fíjate, firmemente en que hay que fortalecer el rol de los sindicatos. Acá aprovecho para pedirle a Felipe, que es presidente de la Comisión de Trabajo, un proyecto del año 2007, sindicalización automática. ¿Por qué lo presenté? Porque yo creo que mientras los sindicatos sean más poderosos, a diferencia de otros, creo que los conflictos disminuyen. Son menores y eso le va a permitir negociar colectivamente a ellos, negociar su sueldo, negociar sus condiciones laborales. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy día con el gobierno, con Jorge, con Felipe, a lo mejor? Es que es bienvenido siempre el pleno empleo, pero no sacamos nada con tener 1 millón de trabajadores ganando el sueldo mínimo. O no el sueldo mínimo, pero al ladito el sueldo mínimo, porque la cantidad de personas hoy día que ganan 220, 250 mil pesos, ¿no es cierto?, es muy cercana al sueldo mínimo, pero están ahí. Hoy día acabo de estar ahí en una conferencia con los trabajadores del comercio, el promedio de sueldo no tiene pero relación alguna con la utilidad de la empresa. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con sensibilidad social, porque nos llenamos de proyectos de ley y echa la ley, echa la trampa, como un caso que tenemos acá con los trabajadores del comercio con los días irrenunciables. Entonces, hay que hacer leyes, por supuesto. Tenemos que hacer una gran reforma laboral que permita negociar colectivamente a los trabajadores y también tiene que haber un cambio cultural. Felipe, fortalece debilidades de... Porque con esta primera pregunta lo que yo hago es conocer las posiciones de cada uno, ¿no? Pablo, mira, yo escuchaba atentamente las intervenciones y tanto Tucapel como Andrés nos quedamos con una parte de la legislación laboral. Hay que entender, y lo hemos compartido principalmente con nuestro gobierno, estamos frente a una legislación laboral que no es solo lo que dice Tucapel de cuando nace, que tiene una mirada todavía del trabajo que se hacía hace 50 años, hace 60 años. Es una legislación laboral que todavía no logra distinguir o todavía distingue obreros y empleados, proceso que estamos ahora en discusión. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es una legislación laboral que dé cuenta de relaciones laborales modernas, más sencillas, menos conflictivas como plantea nuestro decano, que mejore los derechos y la posibilidad de negociar entre los trabajadores y empleadores. Y creo que, a diferencia de lo que plantea Tucapel, este gobierno sí se ha hecho cargo de eso. No basta pleno empleo, empleo de calidad. No basta pleno empleo si no va asociado a aumento de remuneraciones. En nuestro gobierno ha habido un aumento de remuneraciones reales del 37%. Cuando tú tienes más empleo disponible, obviamente va a mejorar la remuneración asociada. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Poder Legislativo? Mejorar los derechos de esos trabajadores. Entonces, cuando en este gobierno, yo le digo a las trabajadoras de casa particular, es este gobierno, en conjunto con el Poder Legislativo, que logramos un estatuto especial para esos trabajadores, que dignifica su labor, que le reconoce derechos, hay un avance sustantivo. Cuando le decimos al trabajador agrícola, Pablo, que logramos en sus periodos de temporada que sus derechos laborales estén dignificados, que se puedan asociar, que pueda haber grupos que puedan negociar colectivamente, o sindicatos o grupos especiales de negociación, yo creo que hay un avance sustantivo en las relaciones laborales. Felipe, ¿tú estás de acuerdo con la sindicalización automática y estás de acuerdo que en la actualidad los sindicatos pierden fuerza producto de que se puede
contratar paralelamente en el momento sindicato. Yo creo en el sindicalismo que logra mejoras a sus asociados desde el punto de vista de sus derechos laborales, de sus remuneraciones, y no establece el sindicalismo como un dogma. Por eso yo rescato, por ejemplo, y en el caso de los trabajadores agrícolas, organizaciones agrícolas con un sindicalismo puro, profundo, fueron capaces de sacar adelante el Estatuto del Trabajador Agrícola. Incluso militantes no de nuestros partidos, militantes de la Concertación. Pero la sindicalización en Chile es del 15-16%. Sí, pero te va a mejorar. Porque no tiene ningún incentivo. Pablo, te va a mejorar la relación laboral. Si yo estoy obligado a irme a un sindicato, yo no tengo ningún problema, y se lo he dicho a Tucapel, lo conversamos con la entonces ministra Matei. ¿Por qué ellos me van a obligar a mí pertenecer a un sindicato? No te obligan porque puedes renunciar. Pero más que nada... invertir el proceso. Invertir el proceso, y por otra parte, arreglar los otros temas, porque podemos tener sindicatos iguales. Obviamente. Mira, si al final del día, si tú me dices, mire, aquí hay... Si los sindicatos o la sindicalización automática de todos los trabajadores en Chile le mejora inmediatamente sus relaciones laborales, sus derechos laborales y sus remuneraciones, bienvenido sea. No creo que sea la panacea la sindicalización automática, pero siempre en plena disposición a discutirlo. Ustedes, bueno, son de determinado sector político, y siempre se ha pensado, se ha dicho, de gente de tu sector, que la sindicalización atenta en contra de la productividad o la competitividad. No estoy de acuerdo con esa aseveración, pero sí creo en la libertad, que la gente tenga la libertad de sindicalizarse o no. Y aquí la tremenda diferencia entre un país que no crea empleo es que está lleno de letreros en las fábricas que dicen no hay vacantes, y los trabajadores cada vez que van a dejar un currículum se encuentran con ese portazo. La diferencia de un país como Chile hoy día, que crece y que crea empleo, es que dice se necesita trabajador, se necesita profesional, se necesita técnico. Entonces, cuidemos lo que tenemos y, por supuesto, mejoremos el sistema laboral, mejoremos la calidad de los empleos, más empleos para las mujeres, mejores sueldos, pero miremos lo que pasa en Europa, miremos lo que pasa en Argentina, en otros países, y no nos farriemos la posición que tenemos hoy. Tucapel, y después Andrés con la misma pregunta. ¿Por qué en la última encuesta de IMARC uno de los mejores aspectos evaluados que tuvo este gobierno es el empleo y la economía, al punto que el ministro del Trabajo salió de los mejores evaluados? Pero es que uno, mira, si yo lo dije, uno valora el pleno empleo. Yo creo que nadie podría oponerse a que todo el mundo tenga trabajo. Si la pregunta que hay que hacerse, una persona que trabaja y sigue siendo pobre, ¿es lógico? Y en Chile ocurre eso. Las personas tienen trabajo y siguen siendo pobres. Entonces eso es totalmente incomprensible, ilógico, no tiene sentido, porque en todo el mundo las personas que entran y ya empiezan a recibir un sueldo salen de la pobreza. En Chile siguen siendo pobres. ¿Y por qué? Te repito, porque yo Tucapel discrepo de eso. Pero una persona que gana, Felipe, 200.000 pesos, ¿tú crees que no sale de la pobreza? ¿Sale de la pobreza? A ver, Tucapel, pero no hay cifras que avalen tu aseveración. Al revés. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en el gobierno de tu entonces presidenta era de 46 veces, hoy día es de 36. Ha habido una disminución sostenida de la pobreza. Es evidente que una familia chilena no vive con 200.000 pesos. No estoy hablando de el promedio hoy día es de 350.000 pesos. Ese es el promedio de remuneración. ¿Estamos de acuerdo que una persona que gana 200.000 pesos sigue siendo pobre? ¿O tú dices que sale de la pobreza? Absolutamente. Una familia. No puede vivir con ese... Estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Digamos que la persona que trabaja sigue siendo pobre. Y eso es lo que no puede ocurrir hoy día en Chile. Fíjate que yo, a diferencia, yo creo que hay sectores todavía en Chile que le tienen miedo a los sindicatos. Y mira, todos los ejemplos del mundo hablan de cuando hay sindicatos fuertes, poderosos, los conflictos disminuyen. Bajan al mínimo y las desigualdades disminuyen. Sí. Mira, nosotros discutimos años. ¿Es partidario la sindicalización automática? Un proyecto mío. Un proyecto de Tucapel. 2007. Lo vamos a discutir con Álvaro Escobar, para ser justo, que ya no es diputado. Lo vamos a discutir en su mérito. Andrés, a la vuelta de esta pausa, entremos en el tema de la subcontratación y también qué es lo que significa, cómo se puede solucionar, de qué manera está perjudicando o de qué manera favorece al proceso económico. Ya estamos de vuelta. De vuelta acá en esta discusión abierta, dándonos todos el trabajo de poder llegar a ciertos acuerdos, ciertas luces y ciertas reflexiones respecto a lo que son nuestras relaciones laborales, el mundo del trabajo.
A ver, ¿la sindicalización automática afectaría la competitividad, Andrés? Mira, yo creo que esta discusión es un problema de foco en este punto, porque, insisto, de nada sirve una sindicalización voluntaria, obligatoria, una legislación robusta en materia de sindicalización, si no existe una legislación robusta en materia de negociación colectiva. De manera que, ¿qué es lo que va a estimular que el trabajador ingrese o no al sindicato? ¿El que la sindicalización sea automática, que sea obligatoria, que el día siguiente pueda salir? No, el que realmente vea que a través de esa sindicalización puede obtener mejora. El problema es que culturalmente siempre partimos del error de que los trabajadores piensan que es la ley la que les va a solucionar sus problemas laborales y le va a producir mejoras laborales. Y se olvidan de que la ley está destinada a dar simplemente un piso mínimo. O sea, ¿qué es lo que te tiene que garantizar la ley en materia laboral? Que no gane menos de un ingreso mínimo, por ejemplo. ¿Y eso soluciona los problemas de los trabajadores? Entonces, insisto que es un tema de foco. En la medida de que tengamos una ley de negociación colectiva que es absolutamente restrictiva, que le señala a las partes cuándo puede negociar, cómo puede negociar, con quién puede negociar, qué materias puede negociar, y no les dé ningún espacio de libertad y al revés los ahogue y lo haga salir del conflicto lo antes posible para seguir produciendo, no va a haber incentivos para que los trabajadores se sindicalicen. Tu papel decía que es un problema cultural. Claro que sí. En la medida de que ellos se dan cuenta que la negociación colectiva no es una herramienta fuerte y que no necesitan tampoco estar montados en el carro de la negociación colectiva para que lleguen los beneficios, no tiene sentido, digamos, insisto, un problema de foco, seguir dándonos vueltas sobre si la sindicalización debe ser obligatoria, si la sindicalización debe ser voluntaria. El tema es sincerar la discusión, es decir, ¿es la negociación colectiva realmente un sistema de redistribución de riqueza o no? Tú mencionabas tu papel el plan laboral. Si tú lees el libro de José Piñera, ahí señala claramente que la negociación colectiva no puede ser un instrumento de redistribución de riqueza. Solo pueden tener mejor a los trabajadores en la medida de que haya mayor productividad. Pero resulta que eso no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque fíjate que hay un estudio de la Fundación Sol que señala que en los 20 años siguientes a la dictación del plan laboral, la producción creció en un 80%. ¿Y saben cuánto crecieron las remuneraciones? Solo en un 19%. Entonces, incluso esa premisa, aunque la aceptáramos, se cae. Fuera de cámara tú me dijiste una frase muy chilena: echa la ley, echa la trampa. La subcontratación, por ejemplo, el multiroot, ¿de qué manera va distorsionando el sistema? ¿De qué manera va torciéndole la nariz a lo que en la intención del legislador está escrito o lo que quiera escribir, Jorge? Yo creo que la ley de subcontratación que se promulgó en el gobierno del presidente Lagos fue una buena ley. Le hizo las cosas difíciles a algunas pymes al principio porque tuvieron que adecuarse y tuvieron que profesionalizarse. Pero hoy día, una empresa de telecomunicaciones grande que recurre a 3 o 4 empresas pequeñas para distintas labores, tiene que verificar que esas pequeñas empresas cumplan con toda la normativa, porque si no va a ser solidariamente responsable. Entonces creo que la ley de subcontratación va en el sentido correcto, de que profesionaliza el tema y de que obliga a las empresas pequeñas y medianas a cumplir con todas las leyes laborales y no protege a las grandes por el solo hecho de recurrir a un proveedor, sino que tienen que cumplir igual. ¿Tu papel? Yo creo que igual el espíritu de la ley siempre fue buena. La subcontratación, uno para que la gente entienda la subcontratación, una persona cumpliendo las mismas funciones, ¿no es cierto?, trabajaba en condiciones distintas al mandante, se puede decir. Pero yo creo que lo más preocupante, que una de las cosas que tenemos que hacer cuando yo hablo de hacer una gran reforma laboral, también es cambiar el multiroot, ¿no es cierto?, que ha sido una maña que tienen los empresarios para muchas cosas, y una de las cosas para habilitar a los trabajadores también, para que no se asocien, para que no negocien juntos, para que las utilidades caigan en un root y no en lo otro, ¿no es cierto?, y no haya estos famosos bonos de productividad, porque no lo hacen parte tampoco de eso. O sea, yo creo que cuando hablamos de esto de echa la ley y echa la trampa, por eso habla del cambio cultural, porque uno puede llenarse de leyes, pero si no hay un cambio cultural, que los empresarios entiendan que los trabajadores son parte importante del crecimiento y desarrollo de una empresa, o que el desarrollo y crecimiento de esa empresa se tiene que hacer de la mano de los trabajadores y no en contra de los trabajadores, va a ser muy difícil. Que con la ley podemos hacer, como te digo, las leyes que tú quieras, pero si no hay ese cambio, ahora yo siempre cuando hablo de este sector preferencialmente me refiero al retail, porque ahí en Chile siempre, y es bueno decirlo, tenemos grandes empresas, grandes empresarios que tratan muy bien a sus trabajadores, pero resulta que siempre hay un sector, y en el retail sobre todo,
y algo en la banca, donde hay tremendo abuso y, te repito, esas utilidades que tiene la empresa no van de la mano con los sueldos de los trabajadores. Y ahí parte todo el... Felipe, cambio cultural. Yo comparto con cuando el decano nos dice, tú no puedes hacer solo una parte, sino asociada a otros cambios que mejoren la puesta en escena de un acuerdo entre trabajadores y empleadores. O sea, si yo restrinjo las materias que pueden negociar, si no les doy cierto aire, cierta libertad, de nada vale buenos sindicatos. Y eso yo lo entiendo, sobre todo en el trabajador de hoy. El trabajador de hoy está mucho más empoderado. El empleador es consciente de aquello. Si por eso cuando uno ve los premios de buenas prácticas laborales, es donde hay buenos empleadores y buenos sindicatos. Sindicatos poderosos, sindicatos que tienen un compromiso con el desarrollo de la propia empresa, porque si le va bien a la empresa, le va a ir bien a los trabajadores. En el caso de estos famosos multiroot, es evidente que a propósito de un concepto que existe en nuestra legislación, donde las empresas tienen la libertad de organizarse, y eso me parece bien, no por eso tú podías permitir que se vulneraran derechos de los trabajadores en una misma matriz, en una misma empresa que tiene distintas sociedades. Y eso se abordó más que por la ley, desde la fiscalización, principalmente la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, se abordó y se ha ido abordando bien. Yo aquí comparto con la teleaudiencia. Yo tengo dudas si en Chile debe existir, creo que es la única parte del mundo, un concepto de empresa en nuestra legislación laboral, que es lo que a veces ha enredado muchas veces la discusión. Y yo lo digo con mucha convicción. En la única parte del mundo que existe un concepto de empresa es en Chile, y creo que es un tema que debiera abordarse en un debate como este. Termino con un tema, Pablo, muy breve. ¿Qué quiero ir con Andrés? Sí, cuando uno hace leyes, sí las hace pensando en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Si antes un trabajador era papá, tenía un día de permiso, y si no se lo descontaban, bueno, junto a varios parlamentarios somos autores de una ley que les mejoró la calidad de vida de los trabajadores en Chile con la ley del postnatal para los papás de 5 días. Estoy en deuda contigo y te la voy a pagar a la vuelta de estos comerciales. Nos separamos un instante y ya volvemos. Una discusión abierta hablando de derechos laborales, relaciones laborales, hablando del trabajo. El multiroot ha sido una argucia. ¿De qué manera ha contribuido a la relación entre las grandes empresas y los trabajadores, o de qué manera ha perjudicado? Bueno, yo creo que ya es un tema suficientemente debatido, que el multiroot se ha utilizado como un mecanismo para eludir las obligaciones laborales. Pero yo creo que es un tema ya bastante asumido por todos, tanto por los trabajadores como por los empleadores y las autoridades. Yo concuerdo con lo que señala Felipe. Quizá el problema está en que tenemos un concepto de empresa dentro del Código del Trabajo. Es un injerto absolutamente anómalo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el deudor de las obligaciones laborales? No es la empresa, es el empleador. En definitiva, el que está ejerciendo la facultad de mando día a día. Entonces, claro, el empleador puede organizarse, y eso es legítimo, comercialmente como él lo estime, pero frente al trabajador lo que importa es quién está mandando, quién está ejerciendo esa facultad. De manera que estoy de acuerdo, en la medida que nos centremos en que el deudor de las obligaciones laborales es el empleador y no la empresa, el tema pasa a ser absolutamente secundario, y insisto, yo creo que eso se ha ido asumiendo. Ahora, en relación a lo que nos señalaba, echa la ley, echa la trampa, que es una cosa muy incorporada en nuestra cultura. Pero ocurre que en el caso de nuestra legislación laboral es tan esquizofrénica que la propia ley muestra la trampa, hace la trampa. Te doy un ejemplo. El artículo 47 del Código del Trabajo señala que los trabajadores deben recibir gratificación. Pero el artículo 47, 3 artículos más allá, borra con el Código inmediatamente lo que señaló, lo que escribió con la mano, diciendo, pero mire, ¿sabe, señor empleador? Si usted abona el 25% de la remuneración, no pague gratificaciones. Entonces, tenemos la trampa hecha dentro de la propia ley. O sea, en el caso del derecho laboral, a mí me parece que es mucho más esquizofrénico. Y respecto a la subcontratación, que también se relaciona con esto, mira, la subcontratación sin duda es una realidad
en todo el mundo, no podemos enseguecernos a ello. Pero ¿cuál es el gran pecado de nuestra ley de subcontratación? Que permite subcontratarlo todo. Porque yo entiendo que en una empresa haya que subcontratar lo que es vigilancia, lo que es casino, lo que a lo mejor exacto, no es el corazón de tu empresa, pero en Chile hay empresas en que los únicos dependientes son el gerente, subgerente, algunos jefes y todo lo demás es subcontratado. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la subcontratación? La negociación colectiva, otra vez. Porque cuando yo soy trabajador de una empresa contratista y voy a negociar colectivamente con mi empleador, ¿qué es lo que me dice el empleador? Es que si yo te subo un peso, me van a subir, y tiene razón, claro, me van a subir el contrato, y lo más probable es que cambien de contratista y en definitiva nos quedemos todos sin trabajo, y no deja de ser cierto. Entonces ahí hay un problema. Creo que ese es uno de los casos en que se justifica a todas luces la instauración de una negociación supraempresa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Codelco podría perfectamente negociar en conjunto con sus trabajadores y con los de sus contratistas, reconociendo que son contratistas, no trabajadores de Codelco, y poder llegar a condiciones comunes. Fíjate que es tan esquizofrénico, insisto, la concepción de nuestra relación laboral chilena, que en los años 81-82, esta negociación más bien pluriempresarial se dio en el rubro panadero. Fechipan agrupó trabajadores de distintas panaderías. ¿Y saben lo que ocurrió? ¿Saben cómo reacciona la autoridad? La Comisión Antimonopólica señala que es una conducta atentatoria a la libre competencia, porque como habían fijado ciertas remuneraciones en común, lo homologaron a lo que sería una concertación de precios, como hemos visto, por ejemplo, en las farmacias. Entonces, sin duda, es un tema cultural. Ahora dime una cosa, Tucapel, ¿cómo evalúas tú el trabajo de la justicia laboral? Porque aparentemente la experiencia que uno tiene como empleador o en lo más cercano a uno, que es cuando ven que se hacen denuncias en la inspección del trabajo, se llegan a acuerdos, aparentemente, te digo, pareciera que funciona en la instancia de inspección del trabajo y en las mediaciones. Sí. Pero ya en los juicios laborales, a pesar de la reforma, seguimos estando en deuda cuando ya no se llega a acuerdo en esa parte y cuando ya se empiezan a entrar en discusiones de juicio. Oye, mira, yo antes de metérmelo en la justicia laboral, que yo quiero insistir en que acá el decano ha dicho y varias veces repetitivamente, yo creo que eso es lo más importante hoy día en la negociación colectiva. Porque fíjate, te quiero poner un ejemplo. En Chile negocia colectivamente el 6% de los trabajadores. Claro. Es la cifra, ¿no? En Suecia, en los países nórdicos, donde son los países donde hay menos desigualdades, negocia el 80% de los trabajadores. Entonces, yo digo, aquí no hay que ponerse muy creativo para darnos cuenta, ¿no es cierto?, que los ejemplos del mundo nos dicen que lo que hay que hacer es que los trabajadores negocien colectivamente. Un ejemplo más. Año a año nosotros negociamos y discutimos, y este año fue particularmente largo, el reajuste del salario mínimo. Una cosa pero realmente insólita. Yo la catalogaría hasta vergonzosa, porque los trabajadores nos miran y estamos discutiendo de 5.000 pesos más, 7.000 pesos más, que no son ninguna solución para los trabajadores. Si hubiera negociación colectiva, serían ellos, los propios trabajadores, que negociarían sus condiciones y su sueldo con los empleadores. Nosotros no tendríamos que estar negociando salarios mínimos, serían ellos. Y por supuesto que eso haría subir el salario mínimo. Entonces, por eso es importante la negociación colectiva. Respecto a la justicia laboral. Si quiere, yo le pido al decano que vaya a la Comisión de Trabajo cuando ustedes quieran nomás. Lo vamos a invitar. Es que yo concuerdo con él plenamente. Para mí, oye, la reforma laboral tiene que partir por la negociación colectiva. Tengo pituto aquí. Representante de... Efectivamente, falta que la legislación laboral sea más promocional. Hoy día cuando regula es para restringir, para limitar, para fijar marcos. Yo le pago el pasaje en bus para allá, seguro. Oye, lo vamos a mirar a los dos. Bueno, acá está el presidente. Sí, cuando quieran nomás usted le invitamos al decano. Claro. Pero entrando al tema de la legislación laboral, de la posibilidad de que se imparta justicia laboral. ¿Cómo le califican ustedes? Yo creo que la parte de la inspección anda bastante bien porque se llegan a acuerdos, las indemnizaciones salen rápidas, pero parece cuando ya se pasa a juicio, y de hecho una vez dicen, oye, mejor acepta esta plata porque si no te vayas a juicio tenés pagados 3 años. Yo no creo que ande bien, Yo creo que, y no es una cosa de la directora y de este gobierno, sino de siempre. Yo creo que la dirección del trabajo le faltan recursos, le falta personal, le falta mucho todavía para defender los intereses de los trabajadores. O sea, actúan ahí de manera muy precaria. Y la justicia laboral le pasa lo mismo. Yo creo que fue un buen intento, una buena partida, pero son los trabajadores hasta de 300.000 pesos que pueden llegar a la justicia laboral, ¿entiendo? ¿No? Y por lo tanto, tampoco todos los trabajadores tienen acceso a la justicia laboral. La posibilidad
de que existiera una justicia laboral y tribunales especiales, creo que fue más, como dice Tucapel, más luces iniciales, que daba cierta certidumbre al trabajador o la posibilidad de abordar eso como una ayuda, un mejoramiento de sus derechos, pero me gusta más la actuación de una dirección del trabajo que con poder, con autoridad, fiscalice y tienda puentes para mejorar las relaciones laborales o tienda puentes para la mediación. Y creo que lo que se ha hecho hoy día, sí ha habido aumento de recursos, ha habido tal vez un mejoramiento de la acción fiscalizadora, no todo lo que nos gustaría. Y en el tema de los tribunales, le insisto, me tocó en alguna oportunidad conversar con ministros de la propia Corte Suprema. Ellos, en su sala que ve los temas, han visto con preocupación y con ocupación de resolver prontamente el que se llegue. Hay que profundizarla, hay que mejorarla, hay que ampliarla. Hay sectores que todavía no tienen tribunales del trabajo plenamente establecidos en algunas regiones del país. Jorge, ¿por dónde ves tú las debilidades en este caso de lo que es la justicia laboral? Yo creo que la fiscalización ha aumentado muchísimo. Desde el año 2008 en adelante se fortaleció la superintendencia, la dirección del trabajo, perdón. Se ha fiscalizado mucho más en todo ámbito. Pero yo te diría que es importante hablarle a los 300.000 jóvenes que van a egresar de la universidad en los próximos 2 años. Contestarles primero, ¿el país va a seguir creando 200.000 empleos cuando ellos egresen? Y segundo, la legislación laboral que vamos a cambiar, ¿vamos a hacerla para proteger a los que ya tienen trabajo o también para abrirle las puertas a ellos? ¿Y cómo, por ejemplo, en ese mismo sentido, y pregunta para la mesa que la continúo contigo, cómo disminuimos la brecha en la inequidad que hay respecto a los sueldos de hombres y mujeres? Bueno, eso ya ha disminuido bastante. La gran mayoría, el 53% de los nuevos empleos que se han creado han sido para mujeres. Y por supuesto, hay que seguir con políticas para que esa brecha no exista. ¿Cómo se puede disminuir esa brecha, decano? ¿A punta de leyes nomás? No. Yo siempre creo, que la ley no es la solución. Pero lo mejor que reconoció Tucapel acá es que las leyes no cambian las circunstancias. Exacto, sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo se puede disminuir esa brecha? Pero sí las leyes pueden promover. Sí, promover las instancias para que la sociedad actúe. No es la ley la que tiene que cambiar a la sociedad, es la sociedad la que cambia y la ley es la que tiene que seguir. El postnatal parental ayuda, por ejemplo, a equiparar el tema con las mujeres. Ya no es solo la mujer la que va a tener que ir a cuidar a la guagua, también puede ser el padre. Entonces estamos equiparando los derechos. Y eso precisó un cambio cultural previo. Exactamente. Eso, claro, tuvo que ocurrir un cambio cultural, claro, de que los papás de hoy tuviésemos la disposición de cuidar a nuestros hijos en el periodo postnatal, para que se estableciera no solo una ley a favor de los papás, pero en esa lógica, la ley cuando promueve igualdad de remuneraciones a igual función, que creo que ya se despachó y ha sido promovida también por este gobierno, por la ministra Matei, por el actual ministro, por los anteriores ministros, hasta Andrade cuando era ministro del Trabajo promovía la igualdad, pero tú tienes que generar en la ley elementos que no discriminen. Por ejemplo, una ley que vamos a empezar a discutir prontamente es la ley de sala cuna, que va a ampliar el acceso a sala cuna y que no discrimine, porque en el fondo yo no contrato mujeres, porque si contrato mujeres tengo que pagar la sala cuna. Claro. La posibilidad hoy día que eso se extienda y que tenga un fondo especial para el financiamiento de la sala cuna va a permitir que la remuneración de las mujeres en el mediano y largo plazo se equipare al de los hombres. Por ejemplo, en el caso de la diferencia de remuneraciones, igual funciona, yo puedo decir es que parte de la negociación individual que uno tiene con respecto al trabajador y de acuerdo al valor que yo le doy. Siempre ha existido, hasta en los países tenemos presente en todos los países que existe esta diferencia. Michelle Bachelet mandó un proyecto de ley, tenemos una ley hoy día, pero es difícil fiscalizarla y no se cumple. Ahora, lo que decía Felipe respecto a las salas cunas es súper importante también, porque decía que no contratan a mujeres o contratan y no aumentan el número 20, se mantienen con los 20 trabajadores. Entonces eso también es bueno que se envíe ese proyecto de ley y que ya ingresó, ¿no? Ingresó, que lo vamos a empezar a discutir, ¿no es cierto? Porque igual que el del seguro de cesantía, pero la mujer y el hombre ahí es una deuda que tenemos pendiente, que existe en muchos países, y es difícil. La verdad que cómo lograr que por el mismo trabajo se le pague igual a la persona, que es lo más lógico, lo más justo.
¿Usted está de acuerdo, Tucapel, con la posibilidad de flexibilidad laboral? ¿Sí o no? ¿Flexibilidad laboral Sí. o flexibilidad de horario? Flexibilidad de horario y flexibilidad laboral. No me conteste ahora. Ya. Usted, si alguno está de acuerdo o en contra, me lo contesta después de esta pausa, que ya volvemos acá, hablando de leyes laborales, relaciones laborales, en fin, del trabajo. Ya estamos de vuelta aquí en esta discusión abierta. Preguntábamos recién y me dejaste ahí medio pagando con el flexibilidad laboral, flexibilidad de horario. ¿Ah? Que te contaba porque yo presenté un proyecto de ley que lo discutimos con Felipe, que le gustó mucho a la Sí. ministra de Trabajo, estuvimos a punto de sacarlo, que mira, incluso se asoció acá con la hora en la mañana, la hora de mayor tráfico, ¿no es cierto?, que hay por la congestión, para descontaminar un poquito con todo eso, porque en el fondo es que el trabajador tenga la posibilidad de entrar más temprano un día, de irse más temprano a la casa, de manejar su horario para dedicarle un poquito más tiempo a la familia y él digamos, ver qué días trabaja. Esto yo lo hacía en Suecia cuando vivía hace 20 años atrás, que teníamos un horario flexible de entrada y de salida, y por lo tanto un día si yo quería trabajar 6 horas, trabajaba 6 horas y la recuperaba dentro del mes. Quería llegar más temprano a la casa, quería hacer actividad física, tenía reunión de mi hijo, o por último estaba cansado y quería irme más temprano, o quería ver la luz del día, muchas cosas. Entonces tiene altos beneficios. ¿Decano, es posible llegar a eso acá en Chile? Absolutamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de flexibilización o flexibilidad, no distinguimos que hay distintas clases de flexibilidad. Una es la flexibilidad legal, que es bastante perversa, porque viene del legislador y le impone, por ejemplo, al trabajador tener que acatar una serie de imposiciones de cambio unilateral al empleador, lo que se conoce con el variandi, la posibilidad de variar la jornada, la posibilidad de aplicar extendidamente la exención de limitación de horario. Pero muy distinta es la flexibilidad pactada. Tú hablabas de Suecia, por ejemplo. Esos países, por ejemplo, son un gran ejemplo de lo que se conoce como flexiguridad, se llama hoy día. O sea, en la medida de que la flexibilización es pactada, están ambas partes de acuerdo, bienvenida sea. Mira, fíjate que se aplica, por ejemplo, el artículo 38 del Código del Trabajo. Permite que la Dirección del Trabajo establezca modalidades de distribución de jornadas distintas a las legales. ¿Y qué es lo que exige la Dirección del Trabajo? Si hay sindicato en la empresa, acuerdo del sindicato. Y si los trabajadores son no sindicalizados, el acuerdo del 75% de ellos. ¿Quién puede estar en contra? Si los trabajadores están de acuerdo y si los empleadores también. O sea, te das cuenta cuando la ley suelta un poco a las partes de la relación laboral, las cosas empiezan a fluir. Yo creo que vamos a madurar laboralmente el día que el trabajador y también el empleador se empieza a soltar de la ley. Pablo, quiero retomar lo que dice el decano porque me parece fundamental. Cuando uno habla de flexibilidad, no es el cuco, y tampoco la panacea para los empleadores o el cuco para los trabajadores. Algunos piensan que cuando uno habla de flexibilidad va a ser precarizar los derechos de los trabajadores. Y muy por el contrario, la posibilidad que yo acuerde con mi empleador o el empleador puede acordar de acuerdo a la temporalidad muchas veces del trabajo. Por eso logramos sacar adelante el Estatuto del Trabajador Agrícola que lo permite. Por eso, eventualmente, vamos a empezar a discutir un estatuto especial para aquellos jóvenes que trabajan y estudian, o estudian y trabajan. Que no signifique necesariamente precarizar sus derechos laborales, sino consolidarlos en una flexibilidad pactada. Yo apuesto al pacto entre empleadores y trabajadores y creo que la ley debe ayudar en eso. Jorge, absolutamente de acuerdo. ¿Y qué es flexibilizar? No lo demonicemos. Es adecuar la relación laboral a un trabajador en particular. Si un padre soltero resulta que por acuerdo judicial puede ver a su hijo los días martes, por supuesto que es positivo que acuerde con el trabajador que el martes en la tarde él va a ir a ver a su hijo y va a recuperar la jornada laboral en otro momento. Entonces, muy importante que el trabajo no sea una ley para todos, sino que se adecúe a la realidad de cada uno, de la ciudad, de la congestión que decían los diputados, de la realidad familiar de cada uno. Por supuesto que estoy de acuerdo. El aporte del seguro del desempleo, Tucapel, y te lo pongo en contraposición con otra cosa. Está el seguro de desempleo, que ahora se mandó un proyecto para aumentarlo. Lo mandó Juan Carlos Llobet. Se anunció, todavía no sí, se ingresaba. anunció. Y por otra parte, dicen, mira, vamos a mejorar el seguro de desempleo. Y por otra parte, el empresariado a veces dice, mira, sabes que es tan caro despedir a la gente que nos quita competitividad. Las indemnizaciones son bastante altas en Chile, muy altas en Chile, entonces, ¿para qué preocuparnos tanto al seguro de desempleo? Mira,
agregar una cosita de flexibilidad nomás, yo no tengo ningún problema que se discuta y siempre y cuando legislemos al mismo tiempo de condiciones laborales, porque hoy día Felipe decía precarizar el empleo, yo diría precarizarlo aún más, porque ya tenemos mucho empleo precario, entonces ese es el miedo a la flexibilidad, que vaya a precarizar aún más. Mira, el seguro de cesantía es bajísimo el porcentaje de los trabajadores que reciben la indemnización hoy día. El decano me puede decir, creo que el 8%. ¿Ah? ¿Por qué así? Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿no es cierto? Porque los empleadores buscan cualquier antimaña para no pagar esta indemnización y lo que hacen es dilatar, y por supuesto que un trabajador sin su dinero al tercer, cuarto mes llega al acuerdo y al final le pagan lo menos posible, incluso hay algunos que no le pagan. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy bueno estudiar un seguro de cesantía donde podamos, y es lo que entiendo que viene el anuncio del presidente, ¿no es cierto?, subir el monto a 75%, yo lo encuentro súper bueno, sin haberlo leído, porque como te digo, no ha ingresado al Congreso, sin terminar con el derecho adquirido, ¿eh? O sea, yo digo, acá hay un derecho adquirido, que es la indemnización por año, tenemos que ver por qué no se paga a todos los trabajadores, debiéramos regular eso, porque eso es un derecho y el empleador debe pagarlo, pero también creo que el seguro de cesantía es súper importante a futuro y yo no tengo ningún problema en que mezclemos ambos temas, siempre y cuando no toquemos lo que es derecho adquirido, por supuesto que es una cosa de sentido común. ¿Usted está a favor de la acción del presidente Piñera, por lo que veo? ¿De qué? ¿Del presidente? Del presidente Piñera. No, pero mira, oye, si yo valoro cuando digo, mira, yo soy un diputado bien moderno y valoro lo bueno. No me queda tiempo, es que no me queda tiempo. Entonces, pero después a uno le doy una pregunta a usted, decano. Dicen que el peor empleador que existe en Chile es el Estado. Yo estoy de acuerdo. Creo que... ¿Soy testigo? Creo que el Estado tiene dos brazos. ¿Te pagaron la indemnización? Por supuesto que no. 3 años y medio honorario, 18 horas diarias, sábado, domingo. Demanda, Mira, yo creo que el Estado tiene una actitud ambivalente y contradictoria en materia laboral. Porque por una parte rasga vestiduras, ¿no es cierto?, fiscalizando la legislación laboral, y por otra parte es el principal vulnerador de los derechos laborales. Ejemplo, ¿en qué lugar uno puede trabajar 3, 4, 5 años con boleta de honorario, ¿no es cierto?, sin imposiciones, sin limitación alguna, en el fisco? ¿No es cierto? Legítimamente me refiero. 20 años, ¿eh? 20 años. 20 años. ¿Te fijas? Fíjese que, por ejemplo, en materia de derecho a huelga. Claro, por ejemplo, en materia de negociación colectiva, esto es bien interesante, porque Chile suscribió el convenio 151 sobre organización de sindicales del sector público, pero no el 154 que se refiere a la negociación colectiva. Y uno dice, uy, hay una discriminación negativa hacia los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector público están felices de que no se le aplique esta legislación restrictiva de negociación colectiva. Ellos en el fondo negocian cuando... Bueno, veamos lo que está pasando en el registro civil. Quedamos con el tema pendiente de Pillo la hora. Felipe, mira, ahí está la cámara 5, lo que tú quieras, tienes 20 segundos. El fortalecimiento de las relaciones laborales en Chile ha sido evidente en nuestro gobierno con estatutos que han permitido mejorar el clima laboral, mejorar las remuneraciones, mejorar la calidad del empleo y principalmente mejorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país con una masiva incorporación de mujeres a la actividad laboral. Jorge, cámara 7 tuya, 20 segundos para decir lo que se te venga a la mente. Agradezco la invitación. Ayer recurrimos a San Ramón con mi candidato a senador, Lawrence Goldborn. Hablamos con feriantes, con gente de las iglesias evangélicas. La gente necesita que sigamos creando empleo como país, como futuro gobierno, pero también que subamos las pensiones y que sigan habiendo más oportunidades, que el letrero sea se busca trabajador y no hay vacantes como es en España y en otros países. Tuca, Fel Jiménez, acá la 5. Mira, yo creo que todos hoy día estamos de acuerdo en que el gran problema de Chile es la desigualdad. Y yo creo que hay dos formas de combatirla, una con una gran reforma tributaria, pero también con una gran reforma laboral. Tenemos una deuda pendiente con los trabajadores de este país, porque ganan sueldos miserables, no va acorde al crecimiento del país, y yo espero y miro con optimismo el futuro que podamos hacer esta gran reforma laboral que los trabajadores necesitan. La cámara 7 suya, decano.
trabajadores de Chile, no sigan esperando en que la ley laboral les va a solucionar sus problemas. La ley no es la panacea. Eso es muy propio de la cultura chilena. Tenemos diputados aquí, cuando se cae alguien en un hoyo, llegan los periodistas, llega un diputado del distrito y dice, vamos a hacer una ley. Y creen que ahí está la solución. No es así. La solución está en la comunicación directa entre trabajador y empleador. Pero para eso necesitamos una legislación que sea promocional de esa relación y que conciba en definitiva la organización de los trabajadores en positivo, es decir, como un elemento que constituya un desarrollo material para los trabajadores. Señores, muchas gracias por haberse dado el trabajo de venir acá en este fin de semana que da inicio a las fiestas patrias, así que en la medida que puedan descansen, paren de hacer campaña un poco, si también es sano parar un poquito. Es sano parar un poquito, sus buenos asados. Celebrar responsablemente, lo más importante, ¿no? Celebrar bien, celebrar responsablemente, como usted lo dice. Felices fiestas patrias, nos estamos encontrando el próximo fin de semana con otro tema interesante para compartirlo con ustedes. Esto ha sido Agenda Central, y por supuesto con la participación de los panelistas, y fue una discusión abierta. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.